Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellar de las lanzas, la multitud de muertos, los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier, en los que todos tropiezan. Y todo por las muchas prostituciones de esa ramera de encantos alameros, de esa maestra de la seducción. Engañó a los pueblos con sus fornicaciones y a los clanes con sus embrujos. 5. Aquí estoy contra ti, afirma el Señor Todopoderoso. Te levantaré la falda hasta la cara para que las naciones vean tu desnudez y los reinos descubran tus vergüenzas. Te cubriré de inmundicias, te ultrajaré y te exhibiré en público. Todos los que te vean huirán de ti y dirán: Nínive ha sido devastada. ¿Quién hará duelo por ella? ¿Dónde hallaré quien le consuele? ¿Acaso eres mejor que Tebas, ciudad rodeada de aguas, asentada junto a las corrientes del Nilo, que tienen el mar por terraplén y las aguas por muralla? Cus y Egipto eran su fuerza ilimitada, Fut y Libia eran sus aliados. Con todo, Tebas marchó al exilio, fue llevada al cautiverio. A sus hijos los estrellaron contra las esquinas de las calles, sobre sus nobles echaron suertes y encadenaron a su gente ilustre. 11. También tú, Nínive, te embriagarás y se embotarán tus sentidos. También tú, por causa del enemigo, tendrás que buscar refugio. Todas tus fortalezas son higueras cargadas de brevas maduras, y las sacuden, caen en la boca del que se las come. Mira, al enfrentarse al enemigo, tus tropas se portan como mujeres. Las puertas de tu país quedarán abiertas de par en par, porque el fuego consumirá tus cerrojos. Vamos a dejarle hasta allí. Todavía tenemos un poco más de lectura hasta el versículo 19, que comprende todo este capítulo. Y en un momentito que tengamos ya allí las diapositivas listas. Mientras, recordemos un poco acerca de Nahum. ¿Se acuerdan cuál es el tema central de este libro? La destrucción inminente de Nínive. ¿Quién era Nínive? ¿Qué era Nínive? La capital del imperio asirio, un imperio enorme, un imperio que había, valga la redundancia, durante 600 años había conquistado y dominado muchas naciones. Una ciudad que, cada vez que hemos estado aquí traemos un dato interesante como el que les voy a dar ahora. Fue una ciudad que fue edificada o construida nada más y nada menos que por Nimrod. ¿Usted se acuerda quién fue Nimrod? Sí, en Génesis 11, que edificó a Babilonia, que querían hacer una ciudad grande que llegara hasta los cielos, pero también era un fuerte valiente, ¿verdad? Que dice la escritura que él fue fundador también, entre otras ciudades, de Nínive. Entonces, pues fue fundada Nínive, vamos a tenerlo como contexto. ¿Se acuerdan quién fue Nimrod? Es conocido como el padre del ocultismo, Nimrod. Entonces, en esta ciudad, o las ciudades donde él, este imperio, este reino fue levantado, pues practicaban no solamente la idolatría, sino también la hechicería, la brujería, y vaya que tiene todo lo que tenga que ver con todas estas actos ocultos, prácticas ocultas. ¿Sí? Por lo tanto, pues en Nínive, después de 600 años y tal vez un siglo y medio antes de donde estamos ahora ubicados en la historia, Nínive Dios les dio 3 advertencias. Pero vamos a ver, ya estamos aquí.
Bienvenidos sean todos nuevamente aquí al profeta Nahum. Nos vamos a ir rápidamente hasta nuestra diapositiva adecuada. Tengan un poco de paciencia y ya vamos a llegar. Si me pueden apoyar a recorrer la 50, por favor. Y ya estamos llegando. Muy bien. Entonces, recordando, Asiria es, adelante, más, un poco más. Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos nuevamente. Ya estamos en capítulo 3, ya avanzamos. Pues el tema central lo hemos recordado. Ya todo esto lo hemos platicado. Uno de los problemas que tuvieron Nínive para ahora donde nos encontramos es que no comunicaron la misericordia de Dios hacia la siguiente generación, que estuvimos viendo la semana pasada. Y pues otra característica es que Nínive estaba muy enaltecido, tenía un carácter que nadie podía derribarlo. Aquí comparto con ustedes un mapa que les había prometido. Pues aquí está en donde ustedes pueden observar Asiria, ahí donde está el globo rojo, es toda esa parte era el imperio, y ahí está exactamente Nínive. ¿Se acuerdan ustedes cómo era Nínive en su territorio? Sé que era una gran ciudad, pero se recorría en 3 días, ¿no? La capital, Nínive, hablando de Nínive, ¿se acuerdan de Jonás? 3:3, me parece, Jonás 3:3, se recorría en 3 días. Era pequeña la capital, pero eran temidos. Nínive era, ahí está Jonás 3:3, ocupaba una posición central, Nínive, entre las rutas entre el Mediterráneo y el Índico, uniendo así el oriente y occidente. Llegó a convertirse en una de las más grandes ciudades de la antigüedad. Es mencionada en la Biblia como una ciudad edificada por el rey Nimrod, bisnieto de Noé. Tenemos ahí ese dato. El imperio asirio llegó a su final cuando babilonios y medos se repartieron sus provincias. Después de gobernar durante más de 6 siglos, desde el Cáucaso y el Caspio hasta el Golfo Pérsico, más allá del Tigris hasta Asia Menor y Egipto, la ciudad desapareció. La ciudad de Nínive desapareció después de haber alcanzado todo este territorio. Aquí vamos a ver por qué. Dios les hizo 3 advertencias. Ya hemos estudiado algunas antes de ser destruidas. Es una característica de nuestro buen Dios, advertir a las personas, advertir a las naciones acerca de sus juicios. La primera fue cuando Jonás fue a anunciarles, fue a predicarles. La segunda fue en un tiempo en el que el rey Sennacherib de Asiria había ya tomado cerca de 46 poblados de Judea. Sí, ya había esclavizado al reino del norte y había bajado hacia Jerusalén. Y entonces ya había tomado a 46 poblados de Judea y pensaban, o ya estaban intentando tomar Jerusalén. Pero ahí el Señor salió al encuentro y Dios envió a su ángel y mató 185,000 soldados asirios en una noche, como segunda advertencia de no llegar hacia Jerusalén. Pero también de lo que Dios tenía en puerta, lo que tenía él en contra de los asirios de Nínive. Nahum les comunicó, esta es la tercera advertencia, que Nahum les comunica a Judá 30 años antes de que esto sucediera, la destrucción de Nínive en 612. Así que si hubieran buscado a Dios, dicen muchos, si Nínive hubiera buscado a Dios, se hubiera encontrado con esta profecía, se hubiera dado cuenta de lo que venía hacia ellos. Y algunos comentan tal vez, sí, es que ellos hubieran escuchado lo que les esperaba, y si en una ocasión se arrepintieron,
pudo haber sido así, pero ¿qué creen? Fue demasiado tarde. Fue una decisión que el pueblo había tomado de ir en contra en su altivez, ¿sí?, de los principios divinos, mostrando su maldad. Vamos a hablar acerca hoy de este tema, un tema interesante con el que cerramos este libro, esta enseñanza de este libro de Nahum. Sí, pues en primer lugar, el juicio del pecador ante Dios. Recuerdan, vamos a poner en esta parte, se presenta a Nínive, a los ninivitas, como el pecador, ¿sí?, y en un juicio ante Dios. ¿Cómo es lo que pasa? Tratando de ponerlo en una, ¿cómo se llama? En un juicio o cuando va al juzgado, ¿sí?, donde pues está el acusado, está el juez justo, ¿sí?, nuestro Dios, y pues en primer lugar se pronuncia su sentencia. Lo podemos nosotros ver en el versículo 1, ¿sí?, en el versículo 1 del capítulo 3, que dice: ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. ¿Sí? Hay una sentencia que podemos ver que en el juicio del pecador, del acusado, se pronuncia su sentencia, que es, primero da a saber, como su punto, da a saber que se conocen sus obras. Dios conoce las obras. Nahum recapitula en este versículo primero, recapitula las causas del juicio y anuncia que su desolación será completa y revela que su herida será incurable. Lo podemos analizar ahorita más detalladamente. Inicia con un ay. El ay es una palabra muy usada por los profetas, por todos los profetas. Está 41 veces los libros de los profetas para anunciar destrucción. Entonces es un ay como de lamento, o es un ay de lo que te espera, ay de ti lo que te espera. Pero, ¿mande? Ok. Como en este punto, o sea, hablando en este subpunto, hablando acerca de la sentencia, pues se le recuerda que es una ciudad sanguinaria. Fíjense cómo era Nínive, todo lo que hacía, tal vez creyendo que eso le causaría un problema grave, o tal vez sí, pero dice una ciudad sanguinaria o sedienta de sangre, dice algunas versiones. En el versículo 1 dice: cuando los de Nínive conquistaban los ejércitos, mataban a todos los mataban, ellos no se quedaban con prisioneros de guerra. Algo que hacían es que amontonaban a los cadáveres, ¿sí?, en montones, en pilas, dando a entender que se rebelara en contra de ellos, ¿sí?, en un método de intimidación. Si no se sometían a ellos, iban a terminar en esos montones. Eran malvados, eran malos, como tácticas de intimidación. Tenían la costumbre de cortar manos y pies, narices y orejas, y sacaban los ojos aún estando vivos. Cortaban las cabezas y las colgaban en las entradas de las ciudades que conquistaban. Todo era táctica para intimidar a los enemigos. Los cerros los bañaban de sangre humana, de tanta muerte que ellos hacían. Se volvieron sanguinarios. Es lo que está denunciando el profeta. Cortaban, todo eran tácticas. Los cerros se bañaban de sangre humana. Erigían pilares de cráneos frente a los pueblos conquistados. Imagínense eso, vivían para derramar sangre. Era una nación, una ciudad que se complacía en cualquier ocasión que se les presentara en infringir violencia en contra de sus enemigos. Ya tenían esta como su cultura, a tal grado que el rey Sennacherib, después de que el ejército en Jerusalén
bueno, más bien el ángel de Dios le haya ganado, se fue a adorar a sus dioses, y mientras él estaba en el santuario, dos de sus hijos llegaron y lo mataron a Sennacherib. Ellos desollaban a las personas. Esto obviamente no traigo ninguna imagen. A las personas vivas les quitaban la piel y los exponían al sol. Por estas razones eran odiosos ante todas las naciones, ¿sí? Además de ser odiados, rechazados, repudiados, pero muy temidos, ¿no? ¿Se imaginan? Recordemos un poco acerca del lenguaje en que Nahum escribió, que es está escrito en poesía lírica, ¿sí? Y de una manera vívida, ¿sí? Cruda, de tal manera que lo que nosotros estamos leyendo pues nos lleva a irnos imaginando. No hace falta las imágenes, es lo que Nahum escribe, y se le reconoce también como uno de los relatos en la Biblia, tanto para los cristianos como para los no cristianos, como una de las mejores literaturas que nos lleva precisamente a imaginarnos. Si es una ciudad repleta, dice en el versículo 1, repleta de mentira. Fue una ciudad edificada con engaños. Todo lo que hizo, todo lo que tenía durante los siglos que estuvo imperando, fue a base de mentiras y de engaños, de alguna manera políticamente, comercialmente con las demás naciones, en el sentido de que no cumplía lo que pactaba. No era una ciudad digna de confianza. No cumplía sus promesas hechas a otras naciones acerca de ayuda o de protección. Rompía treguas o tratados comúnmente. Era característica de ellos. ¿Usted les recuerda a alguien que haya leído por ahí en la Biblia que rompe tratados, hace tratados y los rompe? El anticristo, ¿no? Bueno, pues por ahí apunta hacia esto. Es insaciable en su rapiña o pillaje, dice en otra versión, esta dice rapiña. Los asirios no habían restaurado las 10 tribus de Israel que se habían llevado cautivas, sino que las mezclaron con las demás ciudades que ellos conquistaban, de tal manera que se dispersaron, se perdieron las 10 tribus de Israel mezclados, que después fue conocido como ayúdenme a recordar, aquí ya lo tenía, que tanto odiaban los judíos, los samaritanos. Gracias, los samaritanos. Ellos eran conocidos, ya no eran las tribus de linaje puro, sino ya habían sido mezclados, y se les conocía por esa razón, como los trataban como perros, ¿no? Se destaca su codicia, no dejaba de vivir mediante la extorsión. Así era esta ciudad. Por esta razón, ¿sí? Esta es lo que va a suceder porque tú has hecho todo esto. Su historia final, al final de Asiria, de su existencia, fue de continuas guerras, ¿sí? Se la pasaba guerreando. Por tanto, este versículo con el que comenzamos hoy es una vívida descripción de la crueldad de los ninivitas, ¿sí? Que para Dios no lo iba a pasar por alto, que ya en un momento dado lo había visto. Entonces, en lo que es el juicio del pecador ante Dios, primeramente se pronuncia su sentencia. En segundo lugar, se presenta un testigo ocular que podemos nosotros ver ahí en la profecía de Nahum, en la visión que Dios le da, cómo se presenta en el versículo 2 al versículo 3, versículos 2 y 3. Y aquí quiero llevarlos un poquito, nada más traje esa pura imagen para más o menos recordar y ver el relato que hace Nahum en este versículos 2 y 3. Pues describe con claridad el asalto y toma de la ciudad de Nínive, y la toma de la ciudad de Nínive, en un relato sin igual, el que platicamos hace rato. Los voy a llevar allí. Dice así, usted puede
imaginarse, pareciera como si el sonido de lo que vamos a platicar fuera real. Dice: nos parece escuchar el sonido del látigo de los conductores al azuzar a sus caballos de guerra para que sigan corriendo. El ruido que hacen las ruedas de los carros son casi estremecedores. Los caballos dan saltos elevados, los carros saltan sobre todos los obstáculos que encuentran en su camino. Los jinetes espolean a sus corceles para el enfrentamiento. Las espadas resplandecen, las espadas fulguran bajo los rayos del sol. El resultado es muerte por todas partes. Los muertos constituyen una gran multitud y el montón de cadáveres es tan alto que parece que no tengan fin. Los vivos se tropiezan con los muertos y la muerte acecha por todas partes de la ciudad. Así es como va a ser destruida, así es como va a venir el juicio de Dios hacia esta nación. Recordando cómo eran de malvados y de alguna manera todo lo que hicieron, ¿sí? Y en la forma que lo hicieron, también así iban a ser ellos. Teníamos como antecedente que amontonaban a los cadáveres, y dice aquí que así va a ser ahora con ellos. Van a ser amontonados, se van a tropezar al salir corriendo con los mismos cadáveres. Continuemos. Recuerden la dinámica, en un momento vamos a participar. Entonces, el juicio del pecador ante Dios también es exhibido y se muestra ahí en los versículos 4 y 6. Se compara a Nínive con una ramera bien favorecida. Su esplendor deslumbró a las naciones que la rodeaban. Se practicaba el ocultismo, pues hace referencia a sus hechizos. Algunos aseguran que la ciudad se caracterizaba por la inmundicia de la carne y del espíritu. Sí, Nínive subyugó a otras naciones privándolas de su libertad. A causa de su impiedad, Dios declara que está en contra de ella y que la recompensará con el castigo que merece su pecado. La idolatría, que podemos ver aquí, un detalle interesante es que Dios no castiga a Nínive por ser idólatra, porque no era un pueblo de él, ¿sí? que le adoraba, que hubiera hecho un pacto con él, sino que la idolatría, ¿sí? A comparación con la prostitución, que eso significa, es igual a la prostitución al darse a otros dioses cuando se pone en lugar de Dios las cosas creadas, como que las cosas que hay bajo el cielo, no al Creador, quien debe de ser toda nuestra adoración, sino se iguala en este caso, si no le reclama tal por su idolatría, sino por la prostitución que se habían dado hacia los dioses, no hacia él, que en un momento dado Dios les perdonó. Si ellos vivían y existían, era por gracia de ¿quién? De Dios. Sin embargo, ellos no lo valoraron y se dieron a la maldad, se dieron a la violencia, ¿sí? Y a enaltecerse, utilizando precisamente todo su poder ante las naciones. Qué terrible, ¿no? Es exhibido también el juicio del pecador ante Dios. Continuamos como una ramera sería tratada como tal, es comparada con una ramera, ya lo vimos, pero también para la vergüenza de la intención, cuando es hablar de exhibido. Ustedes se acuerdan que hay un versículo que dice que los enemigos de Dios serán exhibidos y puestos a los pies de la cruz. Ahora estoy parafraseando, por ahí me ayudan a buscarlo, como dice: serán exhibidos para su vergüenza. El tratamiento que recibirá es la desgracia que atrae sobre una mujer de una vida licenciosa como esta. Sus faldas serán levantadas, dice aquí en nuestro texto. Sí, en el versículo 5, aquí: estoy contra ti, te levantaré la falda hasta la cara, para que las naciones vean tu desnudez y los reinos descubran tus vergüenzas. Qué tremendo. Será exhibida, será tan pública como sea posible.
habrá de llevar la marca del mayor de los desprecios. Y esto, como un dato, es que en el oriente, para las mujeres que sus faldas sean levantadas de este modo, era muy vergonzoso. Sí, esto era lo que Dios le da a entender, bueno, por medio de Nahum hacia Nínive, y escuchando Judá, que así es como Dios va a hacer contra esta nación, los va a exhibir, va a mostrar su vergüenza hacia todos aquellos que ya les había hecho daño. ¿Sí? En su viveza se construirá en el espanto y asombro de todas las naciones. La que no era amiga de nadie, ¿sí? Porque no tenía amigos, tendrá que soportar sola su aflicción. ¿Sí? Estamos hablando de un tema de una nación, ¿sí?, pecadora, yendo en contra de los principios de Dios, yendo en contra de los valores divinos, y que en un momento dado se había olvidado de Dios. Aquí quiero hacer tantito una pausa y reflexionar en cuanto a qué tan terrible es el pecado. Ahorita nosotros lo estamos mirando, observando de esta manera, en cuanto va a ser el castigo o el juicio contra el pecador. Pero qué tan grave es que lleva el pecado a ser tan egoísta, a ser autosuficiente, pero llevar en ese sentido tal vez de hambre para el ego, de destruir y de ser tan insensible con nuestra misma naturaleza. ¿Hasta dónde puede llegar el pecado? Si nosotros lo vemos así, podemos nosotros pensar qué cruel es esta Nínive, qué cruel es esta malvada, esta ciudad fortificada, ¿sí? Y que en un sentido, pues, hasta ahí el ser humano puede llegar a mostrar esa maldad. ¿Sí? Continuamos. También se expone su autosuficiencia y el orgullo. Ahí nosotros podemos analizar en los versículos 6 al 9, que dice: no aprendió del pasado lo que sucedió a Tebas. ¿Sí? Aquí nos dan un relato en nuestro pasaje, ¿sí?, haciéndole ver si era mejor que Tebas. Ahorita vamos a analizar quién fue Tebas. Dice: no aprendió del pasado, de lo que le sucedió a Tebas, y considerar que el camino de los transgresores es duro. Ellos pensaban que no les iba a pasar nada, ¿sí? A ellos no les iba a pasar como a ellos, como aquel que fuma, dice: a mí no me va a pasar, a mí no me va a dar el cáncer, a mí no me va a enfermar, algo así. Si el pecado fue castigado en Tebas, así también será castigado a Nínive. El mensaje de Nahum era darle a entender, tras esta ilustración, tras este recordatorio, ¿sí?, de lo que sucedió en la antigüedad no muy lejana, a esta ciudad, que es conocida también como Noamón, que era la capital de los faraones. ¿Dónde existieron los faraones? En Egipto, en el Alto Egipto. Los griegos le llamaban la Diospolis a Tebas, porque allí se adoraba al equivalente a Júpiter de los asirios, ¿sí?, que eran otros dioses con el minúscula. Esta destrucción de Tebas ocurrió en el pasado reciente de Nahum, y Nínive podría discernir con facilidad cuál será el juicio que le aguarda si escuchas estas palabras. ¿Sí? ¿Acaso eres mejor que tu antepasado, que el poderoso anterior? ¿Tú crees que esta nación que era poderosa, que aparte tenía aliados, Tebas tenía aliados, y pudieron aliarse y defenderse ante el juicio, pero no fue así? A ver, ¿qué le espera si ellos tenían amigos, Tebas y las naciones alrededor, aliados, países aliados? ¿Qué le esperaba a Nínive, que no tenía uno solo? Que lo que la mayoría deseaban era que desapareciera, que era su destrucción. ¿Sí? Nadie, no, eran malvados. Vemos ahí en el punto número 5, también es disperso. Y esto alude precisamente en el pasaje, en nuestro pasaje, ya recorriendo hacia el final.
podemos leer ahí en el versículo 18 y 19, le habla al rey de Asiria: tus pastores están amodorrados, tus tropas escogidas se echaron a dormir, tu pueblo anda disperso por los montes y no hay quien los reúna, tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia, pues ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Vemos entonces que el juicio del pecador ante Dios, ¿sí? Al final esto de ser disperso, algunos lo traducen en el sentido de ser exiliado, de ser echado fuera, ¿sí? En donde ya no había quien los reuniera, ya no tenían una identidad de nada, ¿sí? Simplemente desapareció esta ciudad y quienes moraban en ella. Entonces alude precisamente no en un sentido de destrucción, porque también al final dice que todos los malvados, cuando el Señor venga a hacer juicio final, ¿sí? ¿A dónde va a enviar a todos estos malvados que le van a hacer guerra al Señor? Las naciones que le van a hacer guerra al Señor en el Armagedón. ¿Al lago? Ok, van a ser echados fuera. ¿Sí? No están en ese momento en destrucción, porque aún en un cuerpo que no se va a quemar, va a durar por la eternidad, ¿sí? No va a sufrir, no va a ser destruido en el momento, sino que por muchos años va a ser el lloro, por mucho tiempo el lloro y el crujir de dientes. Va a ser disperso en un sentido. Pero regresando a nuestro pasaje, ¿quién curará a Asiria del golpe recibido? Le pregunta: ¿quiénes serán? ¿Quién hará lloro por Asiria? ¿Quién va a curar? ¿Quién va a querer llegar a sanar a alguien así? Concluye pues que el pueblo está disperso y no hay nadie que los reúna. El cumplimiento de la profecía de Nahum, ¿se acuerdan que íbamos a ver qué fue lo que pasó? ¿Por qué desapareció? Pues tiene que ver con este asunto de su pecado, y el pecado que denuncia, vimos que eran sanguinarios, pero en sí el pecado que nos muestra es el orgullo y la autosuficiencia, el no necesitar de Dios, el tener un alto elevado concepto de sí y sentirse indestructible, ¿sí? Y además usar su poder para someter a los demás. Entonces, este es el sentido de este pecado de autosuficiencia. Podemos ver que el Señor dice que al que se exalta será humillado, pero al que se humilla será enaltecido. Vemos una vez cumpliendo esta profecía, ¿sí? de ser humillado a todo aquel que se enaltece y se pone en contra de Dios. Pero como detalle, hermanos, Dios no se agrada, nuevamente volvemos a recordar, no se agrada de hacer estos juicios. Los hace porque tiene que hacerlos, porque Él es santo, porque no pasa por alto el pecado. Sí, tampoco es parcial, que a unos sí y a otros no, sino que el Señor va a ejecutar su juicio. Entonces, el cumplimiento de la profecía de Nahum hacia Nínive, hacia la destrucción de Nínive, tuvo lugar medio siglo después aproximadamente. Nosotros hemos puesto un dato aquí que fueron 30 años. Después del profeta Nahum, los medos tuvieron una alianza con los libios para formar un frente común con Nabopolassar. ¿Se acuerdan que veíamos? Nabopolassar fue el padre del rey Nabucodonosor de Babilonia. En el año 612 fue el día de la caída de Nínive. Entonces podemos pensar también en las causas de la caída también de la gracia de Dios. ¿Sí? Podemos nosotros analizar en este pasaje cómo Dios, en su infinita misericordia, en su gracia y en su justo juicio, por un lado, Él podemos pensar o atiende el pecado, ¿sí? Y le da al pecador conforme a, eso se llama su justicia, conforme a lo que ha hecho.
Y podemos reflexionar y platicar. Ahorita tenemos unos pocos minutos, amados hermanos, para reflexionar. Volteando hacia este libro que apunta hacia la destrucción de Nínive, representando a todas las naciones malvadas que se cierran a Dios. Dice, todo pecado es rebelión contra Dios. ¿Sí? Cuando se hace con constancia, cuando se practica, ¿sí? E incluso aún sabiendo nosotros y lo hacemos, ¿sí? Es en un sentido rebelarnos, decir, yo no quiero obedecer hoy ese mandamiento. Yo no quiero ir hoy allá a anunciar, yo no quiero hacerlo hoy. Cometer un pecado, decirle sí a la carne, ¿sí? Es rebelarse en contra de los principios divinos, en contra de su palabra, de los mandamientos de Dios. Entonces podemos ver al pecado. Nosotros decimos, bueno, sí, Dios lo juzga, lo ha tratado por medio del Señor Jesús, ha vencido al pecado, está vencido el pecado. Entonces, toda la nación que se cierra al Evangelio será destruida. No debemos confiar en nosotros mismos, en parte de este pasaje. Pero también, si no hay arrepentimiento genuino, si no hay un arrepentimiento sincero en nuestras vidas, no va a haber perdón. No podemos caminar así, ni reconciliación con nuestro Dios. Y entender esta parte, a veces lo tomamos muy a la ligera. Pero analizando hacia el juicio de Dios contra el pecador, Dios ha hecho una obra maravillosa, porque Dios no pasa por alto el pecado. Era necesario que se derramara sangre de un inocente. Dios no cierra los ojos cuando el mundo peca contra Él o contra los hermanos. No crean que, ay, yo no vi, dice el Señor. Tenemos que tener conciencia de lo que hacemos, de lo que pensamos, y no ser tan ligeros en ese sentido, porque Dios, en su infinito poder, su misericordia, en la gracia, nos ha dado precisamente de salvarnos del juicio final. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, tenemos unos minutos para poder participar, conversar acerca de estos temas, de este tema, y damos gracias a Dios por su preciosa salvación. Valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque ese es el camino para el pecador, para el que se cierra a Dios. Ese es el destino, para todo aquel que no quiere nada con Dios, para todo aquel que no se cierra totalmente, ¿sí? O aquel que en un momento dado claudica. Podemos participar. Entonces, ¿cómo ve usted este tema al final de este libro, al presentarse delante de Dios? ¿Cómo usted ha visto o cómo ha analizado ante esta exposición el tema del pecado, o en el caso del pecador, como Nínive, poniendo a la nación como el principal acusado, el sentenciado?